el discurso de Vargas Llosa? Bueno, a mí lo primero que logré interpretar y comprender de este discurso, que era sumamente bien extenso, era la humildad con la que presentó al principio, y lo rescaté en mi resumen, con la que expresó su vida, ¿no? Dónde inició, dónde creció, dónde desarrolló todo su conocimiento, ¿no? Y también rescato muchísimo el valor que le da el sentirse peruano, pero también consciente, perdón, de que casi la mayoría de su trabajo y esfuerzo lo logró en España, ¿no? Pero sin quitarle mérito de sus raíces, ¿no? De donde venía. Son dos cosas que rescato y valoro muchísimo de este discurso. ¿Ustedes se dicen soleado? Sí. Ujú. Ajá. ¿Alguien más quiere agregar algo? La hermana Indira le dio tiempo de leer. Sor Indira, ¿Cómo está, profe? Buenos días para todos. Sí, yo ¿cómo lo... está, Sor Muy Indira? bien, Buenos días. muy bien, muy bien. Sí, yo lo leí, lo envié ayer en la noche y Ajá. bueno, a mí también un poco en el orden, en el orden de ideas que plantea Alfonso, a mí me llamó mucho la atención desde toda su experiencia personal, porque él narra allí su vida, ¿no? Toda su experiencia, su proceso de llegar a ser ese escritor que es o esa persona que es. Como decía, yo pensaba que irme a París me iba a hacer un buen escritor. Y resulta que en esa experiencia de irse a otro país en busca de aquello que anhelaba, descubre la esencia real de las cosas, ¿no? Es allí donde descubre el valor de su Perú natal y de cómo eso que él estaba buscando a lo mejor ya lo era y precisamente lo había recibido en su origen, en, en esa historia que nos narra en el discurso desde su infancia. Entonces yo me sentí identificada con eso porque a veces nos pasa así. Creemos que vamos recorriendo porque quiero alcanzar un fin último o quiero llegar a una meta y como muchas veces se ha comentado y se ha dicho, es el camino que nos va haciendo, ¿no? Entonces a mí me gustó particularmente eso del discurso de él y bueno, que como decía Oscar, insiste constantemente en la importancia de que la literatura abre nuestras mentes, ¿no? Nos ayuda a ver la vida de otra forma porque nos enseña que no hay límites o que no hay estándares o que no todo está dicho, pues, ¿no? Entonces nos hace también, de cierta manera, participar de esa acción creadora de la sociedad y que pienso que es muy importante. Excelente, Indira, excelente. Algo que él dice en su discurso es que eh, estudiamos, conocemos, no para repetir, sino para crear nuevas cosas, crear nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y eso a mí me parece importante. Y algo que decía Oscar, él reconoce sus orígenes. Aparte de la familia, él también le da un lugar a los padres agustinianos, creo que eran, ¿no? Los padres De La agustinianos que Salle, hermanos de La lo Salle. inician en la lección. Hermano de la Salle, exacto, hermano de la Salle. Ujú. Sí. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Qué le llamó la atención? ¿Con qué se sintió identificado en la lectura del discurso? A mí me pareció muy ¿Qué es lo que más interesante. valora de este discurso? Ahí llegó Carlos ya. A mí me pareció muy interesante ese momento en el que él expresa en la lectura como una duda o como un temor a que, bueno, yo estoy haciendo esto pero ¿quién podría leerlo ante esta sociedad donde hay analfabetas, donde está desculturizada, por decirlo así?
Entonces, ¿quién puede acceder a esta forma de arte literaria que yo estoy creando? Entonces, también me parece que él vive su sueño siguiendo adelante y que esta duda, esta inquietud de que, bien, ¿quién se va a valer de esto que estoy haciendo? No lo paraliza, sino que lo hace seguir adelante. Incluso tiene la confianza de que él en su literatura puede hacer que las personas, incluso que no están atraídas por puedan seguir acercándose más a ella. Y por eso es que la forma de ficción es hacer que llame la atención la literatura, ¿sí? Algo que también me gusta mucho de él es cuando dice que la mentira de la literatura se vuelve verdad. Y eso es como que la marca de cuando nosotros comenzamos a leer y queremos sentir eso, queremos vivir eso que estamos leyendo, nos sentimos tan identificados que queremos hacerlo realidad. Entonces, esto es como que una meta. Mira, yo puedo hacer esta mentira realidad en mi vida. Yo puedo adecuar esto que estoy leyendo a algo que me está pasando o distintas formas en las que se puede ver cada uno de sus textos, ¿no? Eso a mí me parece Ok. muy, muy interesante porque él marca o él se basa en la belleza de esta arte, en eso, en que el soñar se puede hacer realidad, en que podemos hacer lo imposible posible. Me parece muy genial eso. Qué bien. Bueno, me alegra mucho que hayan podido darle la lectura y encontrarle el sentido. ¿Ustedes quieren compartir algo? A mí me llamó la atención que él dice que con la lectura y la escritura pues podemos dejar Por aquí atrás también, la profe. ignorancia, dejar atrás que estamos estancados. Esa es una de las partes que más me llamó y decía que la ficción es necesaria para la vida, para poder comprenderla. Eso es una cita. Muy bien. Adonis, ¿qué te llama la atención en general? Pero lo poco que leí, pues él dice que le da gran importancia al momento en el que aprendió a leer. Es un momento clave, el momento en el que aprendió a leer. Y eso es importante, fíjense, yo les mando a leer esta lectura por varias razones. Por un lado, porque es una persona que viene de un medio humilde, que por supuesto poco a poco va escalando posición social. Y es una persona que ya es un anciano de 80 y algo, y sin embargo sigue creyendo, sigue leyendo, sigue produciendo. Y es un hombre muy vital, es un hombre muy activo, un hombre de verdad admirable. Y el reconocer quién le enseña a leer, el reconocer las dificultades que tuvo, que tú dices, oye, un premio Nobel de literatura latinoamericano, y encima tuvo dificultades. Y yo creo que es un estímulo para los muchachos y las muchachas que están empezando en su vida profesional, están empezando a hacer una carrera, vamos a decirlo así, de formación intelectual. Porque todos nosotros de alguna manera estamos formándonos intelectualmente. Estamos aprendiendo a leer, porque para poder escribir tengo que aprender a leer. Y eso, fíjense cómo él lo vincula. ¿Ah? Si no leo, no puedo escribir. Entonces, la lectura y la escritura van de la mano para poder volar. Entonces, eso es importante. Por otro lado, él va narrando todo lo que ha sido su vida y todo lo que ha sido su vida como escritor. Este discurso, creo que tiene como 10 páginas. Por otro lado, una vez que lo leemos, lo comprendemos, es que podemos hacer el resumen. Si no lo leo, no puedo escribir el resumen. No puedo extraer las ideas principales, por un lado. Y por el otro, si no lo leo,
no hago el resumen, no me detengo en las citas, esas ideas que me llamaron la atención, esas ideas que uno dice, cónchale, se parece a lo que a mí me pasó, salvando la distancia. ¿No? Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos presente. Hay una escritora latinoamericana que fue la primera mujer, creo que ha sido hasta ahora la única mujer, no, está Rigoberta Menchú, pero fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de literatura. La mujer a nivel latinoamericano, que es Gabriela Mistral. Ella es una maestra chilena y viene de una zona de extrema pobreza. Y esto es importante porque a veces se piensa que de las zonas humildes, de las zonas pobres, no es posible que salgan personas que pueden dar mucho a la humanidad. Entonces, si yo vengo de un campo, yo vengo de un barrio pobre, yo vengo de una comunidad indígena, yo vengo de una comunidad por allá perdida en un rincón de Venezuela, de ahí puede haber una persona que nos enseñe, que nos dé grandes aportes. Entonces, Gabriela Mistral, yo nunca la olvido porque cuando estaba haciendo mi maestría en educación, ciencia de la educación, recuerdo haber leído un autor venezolano, un investigador, que decía que la educación venezolana estaba en manos de mujeres y que uno de los problemas por la cual la calidad de la educación no era muy buena, era porque estaba en manos de mujeres. Yo no lo podía creer que esa persona a la que yo admiré y admiro, porque es un gran investigador, tuviese ese pensamiento que de nuestro punto de vista es errado, pues. Y cuando yo descubrí a Gabriela Mistral, él decía lo de las mujeres porque la docencia está en manos de mujeres y mujeres que además vienen de sectores populares. Entonces, cuando yo descubro a Gabriela Mistral, que viene de una zona pobre, muy pobre de Chile, y que además ganó el Premio Nobel de Literatura, yo digo, se cayó esa hipótesis de ese investigador. Entonces, eso por ese lado. Y la otra mujer latinoamericana que ganó un Premio Nobel, pero no de literatura, sino de la paz, fue la indígena Rigoberta Menchú, de Guatemala. Entonces, por lo menos tenemos dos mujeres a nivel latinoamericano que han ganado Premio Nobel. Entonces, esto es importante porque nos plantea, nos coloca enfrente de los prejuicios, de las preconcepciones erradas que podemos tener de una sociedad o de un sector de la sociedad. Eso por ahí. Entonces, fíjense, esa lectura me ubica en un contexto latinoamericano, me ubica en una persona que llega a ganar un premio Nobel de literatura por todas sus obras, y también me invita, que es un poco también la invitación que quiero hacerle, a indagar más sobre la vida de Mario Vargas Llosa, como también hemos nombrado aquí en estas sesiones a otros personajes. Muy bien. Hoy, bueno, las personas que no han terminado de enviarme el resumen, les agradezco que me lo envíen, que yo el fin de semana voy a tener las notas de este primer corte. Para las personas que están muy inquietas porque no saben cómo es la evaluación, quiero decirles que cada uno de los trabajos tiene una ponderación de los trabajos que me han entregado, y de esos trabajos que se los voy a devolver con unos comentarios, de esos trabajos hay un porcentaje de la nota, ¿de acuerdo? Así es que yo no voy a hacer examen ni nada, sino que ahí es una, como le he dicho en anteriores ocasiones, es una evaluación sumativa, es una evaluación sumatoria. En la medida que voy elaborando mi trabajo, vamos viendo cómo va progresando, vamos viendo cómo va mejorando en la redacción, cómo va mejorando en la presentación, y eso es lo importante, ¿de acuerdo?
Esta es una materia no para pasarla, esta es una materia para aprender. Y yo quiero que eso lo tengan claro, porque a mí no, yo soy enemiga del terror pedagógico. Yo no nací ese día. Bueno, nosotros ya nos adelantamos con el trabajo con la lectura y el resumen de Vargas Llosa. Nosotros le mandamos, le colocamos como un ejercicio el sacar citas. Ustedes sacaron del discurso de Vargas Llosa, sacaron unas citas textuales. Y eso es importante que lo hayan hecho. Las citas textuales es aquella cita con la cual yo me identifico, por ejemplo, o aquellas citas, aquel pensamiento de un autor que a mí me llama la atención y quiero profundizar, o quiero utilizarla para respaldar un pensamiento que yo estoy plasmando en mi escrito. Como dice Humberto Eco, cuando tú tienes autores que citas en tu trabajo, es porque de alguna manera tú lo estás invitando y estás compartiendo con él su pensamiento, sus ideas. Pero también puedes debatirlo, puedes cuestionarlo, puedes estar en desacuerdo, pero tú estás mostrando en qué cosa no estás de acuerdo, ¿sí? La cita textual es muy importante. Mire, jóvenes, ustedes no tienen idea cómo a nivel de doctorado, a mí me toca a veces, muchas veces, corregir tesis a nivel doctoral. Y uno no sale del asombro de que las personas llegan a un doctorado y todavía no saben citar. Entonces, claro, pudiéramos decir que el sistema educativo, pero si tú estás citando a un autor, tú tienes que respetar a ese autor. Porque es como que si yo digo, bueno, Óscar Humberto dijo, y señalo entre comillas, ¿qué fue lo que Óscar Humberto señaló? Pero su opinión coincide con la opinión de la hermana Indira Laya. Y coloco entre comillas, ¿qué fue lo que dijo la hermana Indira Laya? Ahora, si yo digo, bueno, lo que dijo Óscar Humberto, que voy a inventar aquí, que Vargas Llosa es un intelectual de América Latina que no comparte las ideas de muchos actores políticos. Bueno, a mí me parece que está bien, me parece interesante su posición, pero resulta que tú no estás citando textualmente qué fue lo que a ti te llamó la atención de ese pensamiento de Vargas Llosa. Profesora, disculpe. Profesora, disculpe. De que ya la sesión Ya se va a la caer. sesión se va a caer. Ajá, ok, gracias. La se va a caer. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa de 1 minuto para volver a entrar. Gracias.